Muy bien, mis queridos hermanos, pues ahora vamos a tener el estudio bíblico de congregación con relación a lo que son los párrafos 7 al 12 de este capítulo número 24, Ten Valor. Es muy interesante y vamos a pasar al estudio del mismo con lo siguiente, en este caso, las preguntas 7 y 8. Mire, vamos a leerlas en esta ocasión y vamos a hacer las preguntas al igual que las respuestas. ¿Qué medidas adoptó Lisias para evitar que mataran a Pablo? Mire, vamos a leer los párrafos. Claudio Lisias tenía 1000 hombres bajo su mando. Así que en cuanto se enteró de que planeaban matar a Pablo, ordenó que 470 soldados lanceros y jinetes salieran esa misma noche de Jerusalén y llevaran a Pablo a Cesarea, de la sede del gobierno romano en Judea. Allí lo dejarían sano y salvo en manos del gobierno o del gobernador Félix. Aunque en esa ciudad vivían muchos judíos, la mayoría de sus habitantes eran gentiles. Además, era una ciudad mucho más estable que Jerusalén, donde había muchos disturbios motivados por el prejuicio religioso. También era la sede de las fuerzas militares romanas de Judea. Tal como mandaba la ley romana, Lisias le enviaba una carta a Félix para explicarle el caso. Mencionaba que cuando se enteró de que Pablo era ciudadano romano y los judíos estaban a punto de matarlo, decidió rescatarlo y agregaba que no lo consideraba culpable de nada que mereciera la muerte o a las cadenas de prisión. Pero como había descubierto que planeaban matarlo, había decidido enviarlo a Cesarea para que Félix pudiera escuchar a quienes lo acusaban y él mismo tomara una decisión. Mire, es interesante esta parte porque ahora la pregunta menciona, ¿qué medidas adoptó Lisias para evitar que mataran a Pablo? Bueno, de hecho el párrafo 7 menciona lo siguiente. Dice que él tenía 1000 hombres bajo su mando. Así que en cuanto se enteró de que planeaban matar a Pablo, ordenó que 470 soldados, lanceros y jinetes salieran esa misma noche de Jerusalén y llevaran a Pablo a Cesarea, la sede del gobierno romano en Judea. Allí lo dejaría sano y salvo y en manos del gobernador Félix. También se menciona que este lugar era más tranquilo en relación con Jerusalén. Dice ahí al final, en el renglón final, dice, también era la sede de las fuerzas militares romanas en Judea. Así es que esto es lo que él hizo, pero en realidad, aunque pareciera como que había hecho algo, pues benévolo, ¿no? Porque dice que cuando él se enteró en el párrafo 8 que era romano, pues efectivamente dice que hizo todo eso. Pero mire, no es tal el asunto de Claudio Lisias, porque lo que es la nota menciona esto sobre él. Mire, dice lo siguiente. Tertulio dijo que gracias a Félix había mucha paz en la nación, pero la verdad es que el periodo que gobernó Félix fue el más violento que hubo aparte de cuando los judíos se rebelaron contra Roma. También dijo que los judíos sentían una inmensa gratitud por las reformas que Félix había hecho, pero la realidad es que la mayoría de los eh, es que la mayoría lo despreciaba porque era un tirano y por la brutalidad con la que frenaba los levantamientos. Es decir, en realidad no era una perita en dulce, no era una persona como lo quiere dar a entender.
en que cuando él lo llevó ante el gobernador, entonces dijo él, no, pues yo hice todo esto por Pablo, pero como pudimos notar en la nota, pues efectivamente no, era una persona muy violenta y que hacía las cosas a su manera. Ahora bien, mire, vamos a ver lo que es el párrafo 9. ¿Era verdad todo lo que contó Lisias en su carta? No. Al parecer quería quedar bien con el gobernador. Para empezar, no era cierto que rescató a Pablo porque sabía que era ciudadano romano. Además, no mencionó que él mismo había mandado que lo sujetaran con 2 cadenas y luego que lo interrogaran dándole de latigazos. Al hacer eso, Lisias había violado los derechos civiles de Pablo. En la actualidad, Satanás también se puede aprovechar del fanatismo religioso para que nos persigan y limiten nuestros derechos y libertades como le pasó a Pablo. Pero igual que él, muchas veces es posible recurrir a nuestros derechos como ciudadanos de determinado país para buscar protección legal. Mire, la pregunta en el inciso A de este párrafo 9 menciona lo siguiente. ¿De qué manera violó Lisias los derechos civiles de Pablo? Bueno, él los violó porque cuando sujetaron a Pablo, dice que lo sujetaron con 2 cadenas y luego lo interrogaron dándoles de latigazos. Si usted recuerda en el estudio que tuvimos en relación con esta parte de Hechos, vimos incluso que solamente hasta que Pablo dijo soy romano fue como ellos lo dejaron, pero evidentemente violaron todos sus derechos porque, como aprendimos, los que eran ciudadanos romanos se les tenía que tratar de forma diferente. Y en lugar de preguntarle a Pablo si era romano, él se dejó ir y no le preguntó y pues hizo una violación a sus derechos. Dice la pregunta B, ¿por qué es posible que a veces tengamos que recurrir a nuestros derechos como ciudadanos de determinado país? Bueno, porque en la actualidad Satanás también se puede aprovechar del fanatismo religioso para que nos persigan y limiten nuestros derechos y libertades, tal como le pasó a Pablo. Así es que si eso sucede, pues nosotros también podemos recurrir a las autoridades de manera legal para exigir que se respeten nuestros derechos en cuanto a la creencia. Así es que qué interesante es esta parte que podemos aprender acerca de nuestros derechos como ciudadanos. Ahora bien, vamos al subtítulo, buena gana, de buena gana hablo en mi defensa, basado en Hechos 23:35 y capítulo 24 al 21. Ya estando en Cesarea, a Pablo lo tuvieron vigilado en el palacio de Herodes, en lo que llegaban desde Jerusalén quienes lo acusaban. 5 días más tarde llegaron por fin. Eran el sumo sacerdote Ananías, un abogado llamado Tertulo y un grupo de ancianos. Tertulo comenzó alabando a Félix por todas las cosas buenas que estaba haciendo por los judíos, obviamente con la intención de adularlo y ganarse su favor. Luego fue directo al grano y describió así a Pablo. Este hombre es una plaga, promueve rebelión entre todos los judíos por toda la tierra habitada y es un cabecilla de la secta de los nazarenos. También trató de profanar el templo, así que lo arrestamos. Los demás judíos se unieron al ataque, asegurando que todo era verdad. Promover rebeliones, ser el cabecilla de una secta peligrosa y profanar el templo eran acusaciones tan graves que podía castigarse con la pena de muerte. Dice,
ahora tenemos esta parte y dice la pregunta lo siguiente. ¿Qué graves acusaciones se hicieron contra Pablo? Bueno, lo que dijeron el sumo sacerdote Ananías junto con los ancianos y los que iban con ellos fue lo siguiente. Dice que este hombre era una plaga. Promueve rebeliones entre todos los judíos por toda la tierra habitada y es un cabecilla de la secta de los nazarenos. También trató de profanar el templo y es por eso que ellos pues lo arrestaron. Esto es algo falso, hermanos. Es una acusación falsa que se estaba haciendo contra Pablo. Y era grave porque incluso se menciona que éstas podían causarle la muerte. Ahora bien, mire, el sumo sacerdote y los ancianos fueron con Félix y dice que ellos pues como que lo aludieron para que Félix actuara a favor de ellos. Pero mire, aquí en la nota se menciona lo siguiente. Tértulo dijo que gracias a Félix había mucha paz en la nación. Y ya vimos que eso era mentira. Pero la verdad es que en el periodo del gobierno de Félix fue el más violento que hubo, aparte de cuando los judíos se rebelaron contra Roma. También dijo que los judíos sentían una inmensa gratitud por las reformas que Félix había hecho. Pero la realidad es que la mayoría lo despreciaba porque era un tirano y por la brutalidad con la que frenaba los levantamientos. Así es que eso de que Félix era una blanca paloma era totalmente mentira, simplemente lo hacían para eludirlo. Ahora bien, mire, vamos a los párrafos 11 y 12 y estos mencionan lo siguiente. ¿Cómo se defendió Pablo? Bueno, ahora le tocaba a Pablo defenderse. A continuación, a Pablo se le permitió tomar la palabra. Comenzó diciendo, de buena gana habló en mi defensa. Luego, negó por completo que hubiera profanado el templo y promovido algunas rebeliones. Añadió que, de hecho, llevaba muchos años fuera de Jerusalén, donde había vuelto para traerles donativos a los cristianos que por culpa del hambre y la persecución se habían quedado pobres. Dejó claro que cuando entró en el templo estaba ceremonialmente limpio y que siempre se había esforzado por mantener la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Por eso sí, Pablo reconoció, siguiendo el camino que ellos llaman secta, estoy dándole servicio sagrado al Dios de mis antepasados. Al mismo tiempo, destacó que creía todas las cosas expuestas en la ley y escritas en los profetas, y que, al igual que muchos de sus acusadores, tenía la esperanza de que iba a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Entonces les reclamó lo siguiente: que los hombres aquí presentes digan de qué me hallaron culpable cuando estuve ante el Sanedrín, salvo que grité allí en medio. Hoy se me está juzgando ante ustedes debido a la resurrección de los muertos. Mire, esto fue muy interesante porque pues le estaba dando a entender que lo estaban acusando por algo que ellos mismos creían. Mire, Pablo era muy inteligente al momento de defenderse. Dice, ¿cómo se defendió Pablo? Bueno, ahí vimos lo que ya leímos, que él en primer lugar, dijo Pablo, no estaba en Jerusalén, sino que trajo dinero, el donativo, para los cristianos que estaban pasando la mala ahí en Jerusalén. También dejó claro que cuando entró al templo ceremonialmente estaba limpio y que siempre se había esforzado por mantener la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Pero lo que es más, dice que él seguía una secta y que era el cabecilla de ella. Dice, estoy dándole servicio sagrado al Dios de mis antepasados, porque eso mismo hacían ellos, así es que no podían acusarlo
de algo que ellos mismos hacían. Al mismo tiempo destacó que creía todas las cosas expuestas en la ley y escritas por los profetas y que al igual que muchos acusadores de los que estaban ahí, tenían la esperanza de que iba a haber una resurrección, tanto de justos como de injustos. Y dice que cuando se les juzgó a Pablo, se les juzgó por eso, pero no podían juzgarlo por algo que ellos mismos creían. Así es que la defensa de Pablo fue muy interesante con relación a ese momento que estaba pasando. Ahora bien, mire, vamos a ver un recuadro, el cual viene al finalizar, que es este, mire, Félix, procurador romano de Judea, porque todo esto se desarrolló en marco de él. Entonces, ¿quién era Félix? Mire, ya vimos en la nota que en realidad no era una buena persona, al contrario, era un malvado, pero en realidad a todo esto se tuvo que enfrentar Pablo. Mire, hacia el año 52 de nuestra era, el César Claudio nombró procurador o gobernador de Judea a Antonio Félix, que era uno de sus favoritos. Félix, igual que su hermano Palas, había sido un esclavo de la familia del emperador y fue liberado. Nunca antes se había nombrado gobernador con autoridad militar a un esclavo. El historiador romano Tácito señala que como Palas tenía mucha influencia sobre el emperador, a Félix le parecía que podía cometer toda maldad sin castigo. También explica que como gobernador ejerció el poder de un rey con el espíritu de un esclavo, recurriendo a toda clase de crueldades y laxivias. Durante su gobierno se casó con Drusila, que era hija de Herodes Agripas I, después de seducirla y convencerla de que dejara a su esposo. Además, fue corrupto y manejó el caso de Pablo de forma ilegal, pues esperaba recibir soborno de él. Félix era tan corrupto y cruel que en el año 58 el emperador Nerón le ordenó que volviera a Roma. Detrás de él fue un grupo de judíos para acusarlo de todas las cosas malas que había hecho en su gobierno, pero parece que su hermano consiguió salvarlo del castigo. Así es que este recuadro nos deja ver quién era Félix, con quien Pablo pues ahora se estaba enfrentando y no enfrentando todavía en el sentido malo, porque de hecho se lo llevaron para que pues viera el asunto de Pablo, pero era toda una personalidad este hombre y a veces así es, uno se enfrenta a autoridades que tienen estas características, así es que pues hay que tener mucha paciencia porque a veces para poder solicitar nuestros derechos de ciudadano, a veces tenemos que enfrentarnos a este tipo de personalidades. Bien, hermanos, pues este fue el estudio bíblico de congregación. Fue muy interesante todo lo que aprendimos en relación con el apóstol Pablo y cómo es que en realidad esto nos enseña a que nosotros también tenemos que enfrentarnos a situaciones que a veces por querer solicitar nuestro derecho de ciudadanía y los derechos que tenemos sobre asuntos que tenemos que tratar, pues tenemos que hacerlo, pero en ocasiones nos vamos a encontrar con personajes como Félix, como lo analizamos en esta parte. Pues entonces este es el estudio bíblico de congregación y bueno, pues esta fue esta reunión, esta fue la última parte de la reunión entre Semana de Vida y Ministerio Cristiano del 24 al 30 de marzo. Esperemos que todas las partes le sirvan para que usted pueda comentar en las reuniones. Le deseo que tenga un buen día.